me había olvidado. Con esto de los tipos de selección, y que te había comentado, y les había comentado que la selección estabilizadora o la normalizadora sería la que tiene como punto de llegada en realidad a los procesos de domesticación, en el sentido de que una vez que se han conseguido los atributos que se buscan o se requieren de algunas especies, después la cuestión es sostenerlo en el tiempo, ¿viste? Pero previo a eso hay todo un manejo de la selección a nivel direccional, ¿viste? Porque vos, por ejemplo, ¿no? Tenés animales y que ese animal lo tenés destinado a la producción de lana, como pueden ser algunas cabras y algunas ovejas, y las ovejas, digo, vos vas a fijar aquellos genotipos, o sea, aquellos organismos, donde, por ejemplo, tengan una mayor cantidad de lana, en volumen, o una fibra más larga, una fibra más gruesa, una fibra, no sé, vas seleccionando artificialmente, ¿sí? Va favoreciendo ese proceso de selección direccional. Viste que se habla de selección natural y se habla de selección artificial. De hecho, Darwin la menciona. De hecho, él dice, en la naturaleza pasa lo que en algún modo hace el ser humano con la intervención. O qué sé yo, el fruto, una cualidad, como el color de la fruta, el sabor de la fruta, también es producto o es susceptible a ser seleccionado. Y en función de eso también ocurre la selección direccional, ¿no? O sea, vas dejando o multiplicando la progenie de aquellos organismos que presenten esa cualidad, ¿sí? O sea, que más allá de los términos estadísticos propios de estudiar estos fenotipos, que sí está bueno, porque de hecho forma parte, también está bueno la interpretación, ¿viste? Que hagas de esos valores, de los números que te dan, Sí. la intencionalidad que existe detrás de ello. Y lo de distribución, y eso te quedó así, te quedó bien. Sí, profe. Bueno, yo la idea es que ahora veamos así bien cortito, lo de recursos, que ya también es unidad 2, como para tener elementos y herramientas para poder desarrollar un tercer práctico, ¿sí? Ya. Esto voy a compartir ahora. La firmina de recursos. Esto también lo voy a subir al... Todavía no subí la que dimos recién, al final me quedé ahí mirando otras cosas y no la subí. Bueno. Nosotros habíamos dicho que las condiciones variaban, ¿sí? Que podían ser modificadas por la presencia de otros organismos, pero no podían ser consumidas ni agotadas, ¿sí? Qué sé yo, la temperatura no se agota, no se consume, pero sí puede sufrir variaciones en la medida en que vos tengas, por ejemplo, una exposición directa al viento, a los rayos del sol, y que tengas un abrigo, una protección, como puede ser otro organismo, en este caso un árbol, ¿sí? O sea, la temperatura no es lo mismo debajo de la vegetación que por fuera, al aire libre, ¿sí? Pero la temperatura no se agota, se modifica en todo caso, ¿sí? Bueno, eso nosotros en términos generales globales decíamos, bueno, estas son las condiciones, ¿no? La salinidad, el pH, la disponibilidad de agua, la temperatura, etcétera, ¿no? Ahora, y que tenían que ver con justamente variables ambientales. Ahora los recursos no son los mismos, ¿sí? Y los recursos, justamente una de las cuestiones principales que la diferencian con las condiciones es que los recursos sí se pueden ser agotados porque son consumidos, ¿sí? Tillman, que es un ecólogo que desarrolla gran parte de la teoría ecológica en relación a los recursos, y después vamos a ver que también en relación a lo que son los mecanismos de la sucesión, que va a estar más adelante en la unidad 6,
Tillman dice, los define como todas las cosas que pueden ser consumidas por un organismo. A eso lo vamos a llamar recurso. Y que dice, además, después, dice, bueno, la disponibilidad de esos recursos tiene una variación espacio-temporal, ¿sí? Que son la escala con la que siempre estamos presentes, ¿sí? Y que esa variación puede ser sistémica o no sistémica, ¿sí? Y para desarrollar mejor este ejemplo, habla de, perdón, para desarrollar mejor este ejemplo, habla de la radiación. La principal fuente energética que tiene nuestro planeta y nuestro sistema solar es el Sol. No siempre fue igual. Hubo un momento en que el Sol nació, ¿sí? Y esas variaciones que tiene la radiación pueden ser justamente sistémicas y no sistémicas, ¿sí? Las sistémicas van a estar relacionadas con, por ejemplo, el transcurrir del día, de los meses y de los años, y del año, ¿sí? El sol sale a las 7 u 8 de la mañana, en nuestro hemisferio, dependiendo de la época del año, se esconde, se pone entre las 7 y las 8 de la noche, pero durante el día también se producen variaciones en cuanto a la temperatura, porque la mañana es fresca, la noche es cálida, y el mediodía es intenso en verano, ¿sí? Y bueno, también en invierno también la incidencia es mayor en esos horarios. Y también fluctúan las estaciones, nosotros tenemos estaciones muy marcadas, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿sí? Tienen que ver con todas variaciones sistémicas, ¿sí? Sí, profe. Bien. Y sabemos que el Sol tiene la dualidad, ¿sí? La dualidad mística casi. Es materia y es energía. Es materia y es energía. ¿Sí? Es materia porque, por ejemplo, los electrones que desencadenan dentro de los vegetales. Ujú. Ujú, ¿qué? ¿Qué desencadena la Puede, materia? A ver, no, digo, ¿puede volver a repetirlo, por favor? sí. La radiación solar es dual, ¿sí? Ujú, O sea, puede ser explicada de dos formas, materia y energía, ujú. ¿sí? Materia y energía. La materia, algo que se percibe, que se toca, que es sólida, ¿sí? En el caso de la radiación solar, todo el tiempo tenemos una invasión, ¿sí? De electrones, Ujú. materia. El electrón desencadena uno de los procesos biológicos más trascendentales para el sostenimiento de la vida en la Tierra. ¿Cuál es? Que desencadena la vida, dijo. Es uno de los procesos más importantes y elementales dentro de La fotosíntesis. Exacto, sí, tal cual. Ujú, El electrón es el que hace y gira la rueda, ujú, y gira la rueda. Y la rueda es fotosíntesis. Con ujú, agua, dióxido de carbono, fotosíntesis. ujú. ¿Sí? Sí. Bien. Sin embargo, también es energía. Energía porque en la medida de su temperatura, ¿sí? Produce o no agitación a nivel molecular. Mayor temperatura, mayor agitación de las moléculas, vibran. Menor temperatura, mayor estabilidad. Pero está todo Ujú, el tiempo, ¿sí? Y desencadena ciertos procesos, como por ejemplo la germinación, en algunos casos, ujú. ¿sí? El estímulo de la temperatura, ¿sí? Puede servir para que se inicie la época de reproducción en un montón de organismos, vegetales y animales, ¿no? Llegó temperatura ideal para reproducirse, chao. Y entra en la reproducción. Las ballenas que se van a algunas partes del mundo, los pingüinos, los lapachos que perciben que ya empezó a levantar la temperatura y ¡tuc! Tiran las Mm, flores como órganos reproductores, ¿sí? sí. Bien.
Eso es el sol, la energía solar. Ujú, Estímulo, condición, recurso, fuente de energía, fuente de materia que transforma, ¿sí? Que transforma la materia en más energía para otros organismos. Y la vida se hizo posible. ujú, Tal cual las conocemos hoy, ¿no? Podría haber derivado en otra cosa. ¿Sí? sí. El órgano dentro de las eucariotas que fotosintetiza se llaman cloro, Clorofila, sí, y están dentro de los cloro, plastos. bien. Los cloroplastos, ¿sí? Que nosotros conocemos, que pueden hacer una fotosíntesis que llamamos fotosíntesis A y que llamamos fotosíntesis B, que ustedes la ven muy bien en la fisiología, ¿sí? Los cloroplastos fotosintetizan o capturan la energía o la materia, estos electrones, dentro de cierto rango de radiación, ¿sí? Ujú, Estrecho, que va en los espectros del verde principalmente, pero sabemos que las cianobacterias, por ejemplo, pueden fotosintetizar cerca del rojo o del azul, ¿sí? Pero en esos márgenes bastante estrechos dentro del espectro solar se puede producir la fotosíntesis. ¿Estamos? ujú, sí. Bien. Esos cloroplastos están insertos en lo que se llaman plástidos dentro de las células. Los plástidos, ¿sí? También se consideran que fueron bacterias, que fueron engullidos, atrapados e incorporados por otras bacterias prehistóricas, ¿sí? Que fueron el antepasado más próximos a las células eucariotas. Hago énfasis en esto entre los procariotas y eucariotas porque es el pasaje a mecanismos biológicos que permitieron la vida tal cual hoy la conocemos, ¿sí? Entonces, esa incorporación de los plástidos a estos prototipos de células eucariotas, se lo puede, se lo ha estudiado y se ha llegado a esa conclusión de que han sido bacterias primitivas que tenían la capacidad de captar, captar la energía solar para producir fotosíntesis, ¿sí? Porque justamente, al igual que las mitocondrias, ¿sí? Tienen su propio ADN, ¿sí? Tienen su propia membrana y tienen la capacidad de reproducirse sexualmente dentro de la célula eucariota, ¿sí? Sí. Pero de manera independiente. Independientemente de si la célula eucariota se ha empezado su proceso de división, de duplicación del núcleo, etcétera, para dar origen a otra célula, los cloroplastos y las mitocondrias pueden dividirse, ¿sí? ¿Estamos? Sí, creo que Bueno, sí. volvemos al recurso, entonces Tillman dice eso, pueden ser todos los consumidos, y estudia o caracteriza la radiación fotosintéticamente activa como el recurso más importante y más interesante de dar cuenta y de detallar, ¿sí? La radiación es la única fuente de energía que las plantas pueden utilizar para el proceso de la fotosíntesis, donde están concentradas todas las actividades metabólicas y a partir del cual estos productores primarios sirven de insumos para los consumidores, ya sean primarios y secundarios, y también para los detritívoros que cierran ese ciclo virtuoso que sostiene la vida, ¿sí? Ahora, de toda la radiación que incide en la Tierra, solo una pequeñísima porción o fracción es fotosintéticamente activa, no solamente por todo lo que entra, sino que dentro de lo que entra, en el espectro solar, hay una pequeña ventana que nos permite o que les permite a los organismos realizar la fotosíntesis. Que sin embargo, esta radiación sufre grandes variaciones, sistémicas y no sistémicas. Recién dimos cuenta de cuáles son las sistémicas, las horas del día, la época del año, la latitud, la altitud, hacen que la radiación incidente sea variable, y son sistémicas, pero las que no son sistémicas, ¿cuáles son? ¿Qué crees que pueda, o qué puede ser que haga que haya una variación no sistémica de la radiación? ¿Mm?
Mm, Lo sistémico es lo que se repite, ¿no? Durante el día, todos los días amanece, transcurre el día, se hace noche, vamos a dormir, ¿sí? Eso es sí. sistémico. La estación del año es sistémico. La posición de nosotros en relación a la latitud con respecto al Ecuador, o, o la altitud con respecto al nivel del mar, también tiene ciertos patrones que le da sistematicidad. Nosotros sabemos que a medida que aumentamos 1000 metros de altitud, la temperatura decrece, ¿sí? Bueno, en ciertos rangos, 0,6 grados centígrados si el aire es húmedo, 1 grado centígrado si el aire es seco, ¿sí? Física pura. Ahora, lo no sistémico, la variación no sistémica puede ser que si yo tengo la ventana que mira el sol, ¿sí? Y todas las mañanas me entra el sol y es re lindo y qué sé yo, y puedo tener plantitas dentro de mi habitación, viene mi vecino y me construye una tapia o me construye una casa que me tapa esa visibilidad y esa posibilidad de que el sol ingrese, chao, me jodió el sol, ¿sí? La planta que tiró una rama nueva, un nuevo brote con hojas, etcétera, va a generar nuevas zonas de sombra, de sombreado, no sistémico. La corto, listo, volvió el sol, vuelve a crecer, ¿sí? Etcétera. Esas son las variaciones no sistémicas, de alguna manera impredecible, ¿sí? Ujú. Bueno, por otra parte, en cómo se difunde los rayos del sol que ingresan a la atmósfera terrestre, va a estar relacionada con cuál es la cubierta vegetal que lo va a recibir. O sea, se considera que hay una mayor efectividad en el uso de los recursos que provienen del sol en los bosques nativos que en los bosques cultivados o en los bosques monoespecíficos, ¿sí? Porque todos, o sea, cuando tenés bosque nativo, tenés una mixtura, una gran diversidad de especies, todas tienen sus estrategias y su forma, porque todas quieren captar el sol, ¿sí? Ninguna se niega a no tener sol, ¿sí? Entonces tienen diferentes formas y el sol arriba, la percepción es mayor, pero igual dejan que pase un poco abajo. La disposición de la hoja, si la hoja es como la acícula de pino, que generalmente es vertical, el mejor momento de que le pegue el sol de lleno es cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo, pero en las hojas que son casi horizontales, el mejor momento que reciben el sol es al mediodía, y así, son todos unos bichos muy inteligentes que han sobrevivido a lo largo de todo este tiempo y han desarrollado mecanismos para eso, ¿sí? Y esto es lo más o menos lo que Ujú. te refleja estas figuras, ¿no? Donde menos efectividad hay en la captación de recursos es en los cultivos. Solamente se aprovecha de una forma y todo el resto se desperdicia, ¿sí? Hay pérdida energética en términos energéticos. ¿Está? Y después hay una cuestión, ¿no? Los rayos del sol, vos lo habrás visto en clima, entran con una longitud de onda. Si no se ve interferido por nada, pueden rebotar en el mar, pueden rebotar en el hielo, pueden rebotar en alguna superficie rocosa, sin transformarse y se van. Pérdida energética, que es lo que más nos ocurre, ¿no? La gran pérdida energética que tenemos en la superficie terrestre, conocido popularmente como albedo, ¿sí? Ujú. Luego tenemos, ¿qué te quería decir ahí? No. Bueno, después hay una gran parte de la radiación solar incidente que es transformada por el proceso de fotosíntesis, donde la longitud de onda corta se vuelve longitud de onda ancha y queda atrapada en la atmósfera, porque sube, rebota, porque ya la capa atmosférica no le permite que salga tan libremente como cuando sale cuando es albedo, ¿sí? Y eso genera lo que nosotros llamamos efecto invernadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Lo tenías visto? sí, en clima. Perfecto. Bueno, eso, ¿no? Rebota ahí, hace que la temperatura se mantenga como se mantiene, ¿sí? Cálida en algunas zonas un poco más fría, pero permite cierta estabilidad climática, ¿sí? De no existir eso, nosotros decimos, primero, no sería posible la vida en la Tierra,
y oscilarían las temperaturas de menos de 100 grados centígrados a más de 100 grados centígrados, o sea, como 200 grados centígrados de desequilibrio, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y acá pueden ver cómo se pueden estudiar o caracterizar las temperaturas, ¿sí? En función de la incidencia medida en joules, julios, como dicen, en los ciclos anuales en diferentes partes del mundo, ¿no? Es más estable en regiones ecuatoriales, como en estas partes que creo que Cabañolo es en África, ¿sí? Cuando el cielo está perfectamente limpio y cuando está con nubosidad. En cambio, acá en una zona de Holanda, en Wageningen, algo así se llama, no me acuerdo, hay una gran variabilidad, ¿no? Y esa mayor incidencia solar está relacionada justamente con el verano europeo, que es típico de la curva. En cambio, en las regiones ecuatoriales, donde el invierno no existe, en el modo en el que nosotros los conocemos, en esta zona, la radiación se mantiene estable. Acá, de nuevo, ¿no? Cómo varía mensualmente en diferentes zonas del mundo, ¿sí? En la zona ecuatorial la variación es menor, siempre, y en las zonas más latitudinales suele ser mayor, ¿sí? Una forma de caracterizar la radiación, por ejemplo, es a través de la construcción de gráficos, como por ejemplo la isoterma, ¿no? Isoterma es entendida como línea imaginaria que une puntos de igual temperatura, ¿sí? Y eso se hace mapita, así como para Argentina a nivel mundial, de las isotermas. Y cuando vimos nosotros condiciones, no sé si vos te acordás, habíamos visto que, por ejemplo, la producción mundial del café estaba relacionada justamente con identificar ciertas isotermas, ¿sí? Que te dicen que la temperatura promedio anual, entre comillas, es de 15 grados. Entonces, todas las isotermas que se llaman de 15 grados para arriba, bien con el café. El isoterma de 15 grados para abajo, mal con el café. ¿Sí? Y Sí, profe. hay una curva que a nosotros también nos permite, porque curvas puedes construir en función de tu gusto y tu necesidad, que se llama las curvas RFN, RFA, perdón, que son las curvas que unen iguales, idénticos valores de radiación fotosintéticamente activa, ¿sí? Que es en este caso. Después, algunos aspectos que tenemos que tener como para caracterizar a la radiación fotosintéticamente activa es, bueno, eso, ¿no? La radiación como recurso, perdón, es parte de esa radiación como recurso es fotosintéticamente activa, ¿sí? Poder establecer la diferencia entre lo potencial y lo concreto, entre la fotosíntesis bruta y la fotosíntesis neta, ¿sí? Entender que cada organismo fotosintetizante tiene su punto de compensación, que la compensación está dada por la respiración y la fotosíntesis, ¿sí? Y que la capacidad fotosintética de los organismos es variable, ¿sí? Y varía, así como varía la temperatura, así como varía la radiación incidente en la superficie terrestre, la capacidad fotosintética puede variar en función de la posición de las hojas, y vamos a tener dentro de un organismo hojas que vamos a denominar hojas de sol y hojas de sombra. Las hojas de sol serían aquellas que producen fotosintética, el balance o el balance fotosintético es positivo, ¿sí? Produce más de lo que gastan, ¿sí? Mientras que la hoja de sombra gasta más de lo que produce, ¿sí? Así como lo podemos identificar a nivel del organismo, lo podemos identificar entre organismos, ¿sí? En una misma especie vamos a poder encontrar individuos, ¿sí? Que son de sol e individuos que son de sombra, o entre especies, en los bosques mixtos, ¿sí? O en los bosques nativos vamos a encontrar individuos o plantas, en este caso de sol, y plantas de sombra. Heliófitas, mesiófitas, dicen algunos, ¿sí? También vamos a ver algunas estrategias adaptativas, ¿no? Que el otro día yo les subí una clase de estrategia, esto también es una estrategia. La caducidad es una estrategia. En aquellos ambientes donde hay algún déficit hídrico
o de luminosidad, es mejor perder las hojas que mantener, porque el costo energético es alto, ¿sí? Y en aquellos lugares donde no hay tanta deficiencia a nivel de recursos hídricos o de radiación, por ahí la estrategia más viable es la perennifolia, ¿sí? Y vamos a ver las vías metabólicas, denominadas C3, C4 y CAM. Simplemente un repaso, porque como les digo, todo esto, estos temas que estamos desarrollando rápidamente, ustedes lo han visto muy bien en fisiología vegetal. Sabemos que el espectro fotosintéticamente activo, el principal espectro fotosintético activo varía entre los 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Que eso implica menos del 46% de la radiación incidente en la superficie terrestre, ¿sí? Sabemos que la fotosíntesis bruta es la máxima cantidad de energía que puede ser fijada por el proceso de fotosíntesis, mientras que la fotosíntesis neta, ¿sí? Ahí lo que dice precisamente es la cantidad de energía, o sea, la cantidad de carbono que es fijada por el organismo dentro del proceso de fotosíntesis, menos la que se gasta por la respiración, ¿sí? Es la diferencia entre lo fotosintetizado y lo respirado. Esa es la fotosíntesis neta, ¿sí? Y esa fotosíntesis neta puede ser negativo o positivo. Y esa negatividad o positividad, es como dijimos anteriormente, puede estar a nivel de órganos dentro del organismo y a nivel de los organismos, ¿sí? Y bueno, y el punto de compensación lumínica va a ser ese valorcito que nos da el balance entre lo que ingresa y lo que sale, ¿sí? Entonces, la aspiración de todo organismo vegetal es al menos llegar a el punto de compensación lumínica. Por lo menos pagar por su estadía en la vida, ¿sí? Después tenemos esto, lo que habíamos dicho, especie de sol, especie de sombra, ¿sí? Algunas características, por ejemplo, en la especie de sol, son muy hábiles para utilizar la radiación en altas intensidades, mientras que las especies de sombra son hábiles en lo contrario, para utilizar aquellos pequeños electrones que están perdidos en los rayos incidentes solares, debido a que hay una gran captura en otras zonas, ¿sí? La disposición de las hojas, esto que decíamos hace rato, las del sol, suelen ser oblicuas o verticales, mientras que las de sombra suelen ser, por lo general, más horizontales. El tamaño de las hojas, las de sol, son, como vemos, en el estrato superior del bosque suelen ser más pequeñas, mientras que las especies de sombra suelen presentar hojas más grandes, ¿sí? El grosor en la de sol suelen ser mucho más gruesas, porque justamente hay un mayor agite molecular, con lo cual deben tener mayor presión de turgencia para evitar la pérdida, mientras que las de sombra suelen ser bastante más flexibles, ¿sí? Y el número de células por unidad de superficie en la de sol es mucho mayor, pensando en una misma superficie comparable que con la de sombra. El proceso de fotosíntesis ustedes ya los conocen, ¿sí? No, la fotosíntesis no solamente requiere sol, energía solar, electrones, sino que también requiere agua, que es ahí donde golpea el electrón. Y decimos que la combinación de 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua en presencia de luz me produce carbohidrato, en este caso la glucosa, más oxígeno, ¿sí? La principal vía de ingreso del dióxido de carbono son las aperturas estomáticas que tienen las superficies foliares, ¿sí? Dentro de las moléculas de dióxido, perdón, el dióxido ingresa por los estomas, el diámetro de las moléculas de dióxido de carbono es mucho mayor que el diámetro atómico, ¿no? Es mucho mayor que el de las moléculas de agua, con lo cual la planta para incorporar dióxido sabe que está perdiendo agua, o que tiene grandes posibilidades de perder agua en función de la humedad relativa del ambiente, ¿sí? O sea, la apertura estomática tiene ese costo, ¿sí? Y la vaporización del agua va a depender de la temperatura. No es lo mismo la vaporización del agua en la Puna, ¿sí? Que en Morillo, en Chaco Salteño.
nosotros sabemos que en la medida que aumenta la temperatura, mayor es la vibración molecular del agite, se va, se va. Todo el tiempo se están yendo. A ver, vamos a poner esto acá. Bueno, debe la planta ideal conservar, a ver qué dice ahí, conservar agua a costa de la fotosíntesis, o bien debe minimizar la fotosíntesis con el riesgo de agotar el agua antes de su maduración. Es una pregunta, ¿no? Y ahí nosotros tenemos entre que si pierde, entre que si se arriesga a perder agua para hacer fotosíntesis, o mezquina, o guarda el agua en contra de la fotosíntesis, se dan las diferentes vías metabólicas que tiene la fotosíntesis, ¿sí? Dentro de la estrategia de la planta ante la pérdida de agua tenemos, qué sé yo, el ciclo de vida corto de algunas plantas, que además es coincidente con la estación favorable. Esas generalmente son las hierbas, las herbáceas, el ciclo de vida corto, ¿sí? Que germinan a comienzo de la estación favorable, en la primavera, y finales del verano, principio del otoño, ya crecieron, se reprodujeron y están muriendo, ¿sí? Otra forma es que también, bueno, por ejemplo, hay muchas especies que las semillas que producen luego de la reproducción no están inmediatamente disponibles para la germinación, porque si no germinarían en épocas desfavorables, sino que tienen cierta latencia o dormancia, también entendido como la traducción literal del inglés, para germinar posteriormente, ¿sí? Después decíamos esto, ¿no? Las plantas caducifolias con relación a las perennifolias también son estrategias para evitar la pérdida de agua, ¿sí? La disposición y el número de estomas, algunas hojas tienen los estomas en el embés, la parte superior y otra parte en la parte inferior, ¿sí? Y también esto, ¿no? La cantidad de estomas en función de la superficie foliar, es toda una estrategia, ¿sí? Las plantas que tienen tricomas son aquellas plantas que justamente a partir de esa estructura física evitan la pérdida de agua, ¿sí? Y el ejemplo más extremo es la reducción de las láminas de hoja a espinas, ¿sí? El momento en que se produce la apertura del cierre estomático también es una estrategia de la planta para evitar la pérdida de agua, y ahí tiene que estar relacionado nuevamente con las vías metabólicas que asumen las plantas, ¿no? La C3, la C4 y la K. Y acá vamos a ver la producción de la fotosíntesis y grado de intensidad lumínica, ¿no? La producción que se produce por fotosíntesis en la C4 es mucho más eficiente, ¿sí? Que la C3, muchísimo más eficiente que la C3 con la planta de sol y la C3 planta de sombra, ¿sí? Acá, a ver, yo te voy a poner esto allá. Un quilombito, pero es así. Nosotros sabemos que para la fotosíntesis no solamente tenemos que considerar a la energía lumínica como el recurso, ¿sí? Entendido la energía lumínica como materia, sino que también tenemos que pensar al dióxido de carbono como recurso y al agua como recurso. Tenemos varias vías de recurso. En el dióxido como recurso, en la vía C3, nosotros sabemos que el principal el ciclo que explica el proceso de fotosíntesis es el denominado de Kelvin-Benson, que lo vieron en química biológica, si mal no recuerdo, y lo habrán profundizado en fisiología vegetal. El dióxido se fija en en ácidos compuestos por 3 átomos de carbono, ¿sí? Y la enzima que cataliza o interviene dentro de ese proceso de transformación en ácido de 3 carbono es la rubisco, ¿no? Ahora, en la medida que aumenta la temperatura, la eficiencia de fijación del carbono disminuye, ¿sí? Y la fotosíntesis aumenta con la intensidad de la radiación hasta un punto, hasta una plataforma, hasta el máximo, ¿sí? Y son muy deficientes hídricamente, ¿sí? Así como tienen una gran capacidad fotosintética, tienen un gran derroche de moléculas de agua. Ahora, la, la, vía C4, ¿sí? o las plantas C4,
¿sí? Son las denominadas del ciclo Hatch-Slack, ¿sí? Donde nuevamente el dióxido de carbono es fijado en ácidos, ¿sí? Al igual que en la vía C3, pero en el interior del cuerpo de la hoja, ¿sí? Y en este caso, la enzima que interviene es la carboxilasa, sí, exactamente, son mucho más eficientes en la captura del dióxido de carbono que las plantas C3, ¿sí? Tienen mucha menor pérdida de agua, o sea, son más eficientes desde el punto de vista hídrico que las C3, y la fijación del carbono no varía con la variación de temperatura, ¿sí? Pero a todas estas ventajas que tiene la C4 con relación a la C3, le ocurre esta desventaja, que en términos energéticos, como recurso, son mucho menos eficientes o menos atractivas o menos apetitosas que el conjunto de plantas que componen la estrategia, la vía metabólica de la C3. ¿Sí? O sea, los herbívoros en general van a preferir plantas que tienen el ciclo C3 que la vía metabólica C4. Y al mismo tiempo, como son muy eficientes energéticamente, en cuanto al dióxido, en cuanto a hídrico, etc., tienen un punto de compensación, donde la fotosíntesis igual a la respiración, más elevado que la C3. ¿Sí? Y son bastante ineficaces, ¿sí? En luminosidades muy bajas. A diferencia de la C3, que hay toda una línea de plantas, como dice acá, de sombra. Finalmente, el mecanismo más interesante desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la adaptabilidad tiene que ver con el metabolismo ácido de las crasuláceas o la vía metabólica de las CAM, ¿sí? Esto es, básicamente son plantas que cierran sus estomas durante el día, a diferencia de las C3 que lo mantienen abierto, con lo cual evita que la temperatura le provoque pérdida de moléculas de agua, ¿sí? Se mantienen turgentes, la apertura se produce a la noche cuando la temperatura es baja, con lo cual, cuando se produce esta apertura nocturna, la fijación del dióxido de carbono es nocturna, y lo hacen a través de la formación de ácido málico, ¿sí? También interviene la PEP carboxilasa, al igual que la C4, ¿sí? Pero son muchísimo más eficientes en la conservación del agua, ¿sí? Son plantas generalmente que nosotros denominamos suculentas, como pueden ser las cactáceas o como pueden ser otras plantas que hoy por hoy forman parte de los jardines de varias familias, de varias casas, ¿no? Las carnosas que también llamamos. Y generalmente estas plantas suelen estar presentes, la del metabolismo ácido de la crasulácea, en ambientes muy bajo altas condiciones de estrés, típicamente ambientes altos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, esta eficiencia en cuanto, o esta estrategia, tiene su coste, ¿sí? Productivamente son mucho menos productivas que en términos de crecimiento de biomasa que las otras plantas, ¿no? Una pastura crece, una pastura puede ser una C3 sin lugar a duda, ¿sí? En el crecimiento de biomasa en relación a la CAM no tiene comparación, las CAM crecen muy lentamente. Bueno, los organismos como recurso, lo último que vamos a ver, aparte de las plantas, bueno, ¿no? Tiene que estar relacionada con justamente la relación carbono-nitrógeno, que pueden variar de 41 en las plantas a 10 partes en una en animales. Y desde el punto de vista de la dieta de los organismos pueden ser, igual lo vamos a estudiar con mayor profundidad cuando veamos predación. Algunos organismos son considerados generalistas y otros organismos son considerados especialistas. ¿Sí? Y bueno, después de esta estrategia la vamos a ver en otro momento, pero me parecía que ahora lo más importante es terminar un poco con lo que propone Tillman como recursos, ¿sí?
Y Tillman va a hablar de 5 vías o 5 propuestas para clasificar los recursos. Van a ser los recursos esenciales. Acá vamos a tener el recurso 2 en el eje de la izquierda y el recurso 1 en el eje de la X en esta gráfica, en todos los gráficos. ¿Sí? Las curvas A, B, C son isoclinas de crecimiento. Negativo en el caso A, neutro en el caso B y positivo en el caso C. ¿Sí? Y acá lo que te dice es que los dos recursos, tanto el uno como los dos, son necesarios para el organismo. Ese organismo necesita incorporar esos dos recursos, que son nitrógeno y potasio en el caso de la planta, ¿sí? Y pueden ser que sean dos hospedadores obligados, ¿sí? Ya sean parásitos, herbívoros y patógenos, en caso de plantas superiores o animales. ¿Sí? No importa. Vos tenés que pensar que sí o sí, en las plantas, por ejemplo, el agua también es un recurso obligado, ¿no? Sí, esencial, que tiene que estar presente. En la medida en que tengas mayor disponibilidad de los dos recursos, el crecimiento es positivo, y en la medida que tengas menor disponibilidad de esos dos recursos, el crecimiento es negativo. Vos podés tener mucho de uno y poco del otro, y el crecimiento puede seguir siendo negativo, neutro, etc. ¿Sí? Pero ese organismo requiere de los dos recursos, y por eso se llaman recursos esenciales. Contrario de los esenciales están los que son perfectamente sustituibles, que vos para mantener un nivel o una plataforma de crecimiento, ya sea negativa, neutra o positiva, puedes tener todo del recurso 2, todo el recurso 1, o complementar recurso 2 con recurso 1. ¿Sí? Pero vos podés despreciar a un recurso, a uno de los dos recursos que estás estudiando. Eso se llama perfectamente sustituible. Los complementarios son muy diferentes de los antagónicos. ¿Sí? Los complementarios, cuando vos consumís, o el organismo consume dos recursos en conjunto, hace que las cantidades de esos recursos que se requieren para mantener una plataforma de crecimiento sea menor. Por eso las curvas las gráficas se curvan hacia el centro de origen. ¿Sí? Por eso te toman esta figura, digamos. Mientras que cuando son antagónicos, es decir, cuando vos los consumís a los dos recursos en el mismo momento, la toxicidad de esos recursos aumenta, con lo cual las plataformas de crecimiento se curvan hacia afuera. ¿Sí? O sea, Ujú, necesitas consumir más y más. Eso pasa con los tóxicos, digamos. Necesitas consumir más, más y más para mantener una misma plataforma de crecimiento. Eso se llama el recurso antagónico. Los complementarios, al revés. Cuando vos consumís los dos, ¿sí? ok. Es mucho mejor para el organismo. Por ejemplo, en la dieta humana, se dicen que dos recursos complementarios muy buenos son el arroz con los frijoles, por los nutrientes que aportan. Y hay partes del mundo, que no es justamente en Argentina, pero hay partes del mundo donde la dieta está fuertemente condicionada al arroz y al frijol, o a los porotos, ¿no? Que es el frijol. Ujú, Y acá en los antagónicos son las toxinas, ¿sí? Que pueden ser un montón, hay varios ejemplos, ¿no? Pero digo esto, cuando vos, o cuando un organismo consume una planta, un recurso vegetal y otro recurso vegetal, y producen una sinergia, que por separado no la producirían, pero en conjunto la producen, una sinergia negativa que hace que sea expulsivo para el organismo, y comen, y comen, y comen, y comen, y no digieren, o digieren muy poco, terminan vomitando o descomponiéndose. ujú, Y el último tipo de recursos son los inhibidores, ¿sí? Cuando también parecido al antagónico, pero en este caso un solo recurso produce este, la inhibición en el crecimiento. De hecho, fíjate que acá la isocrina de crecimiento solamente está en la negativa y al neutro, no hay crecimiento positivo. Cuando se consume ese tipo de recursos, no crece positivamente el organismo. Y bueno, el dióxido, así como es un recurso, es el tóxico, ¿sí? El dióxido de carbono, el agua también. O sea, la disponibilidad de agua es esencial para el proceso de fotosíntesis, pero en ambientes donde se satura de agua, no todos los organismos tienen estrategias que le permiten sobrevivir a ambientes saturados de agua, y así sucesivamente. Esos son
las 5 formas en que Tillman clasifica y agrupa todos los recursos. ¿Sí? Así que bueno, con Listo. eso terminamos lo del recurso. Y bueno, el miércoles yo le grabo una clasecita, si querés, a la hora que yo estoy. Igual estaría bueno que alguien se sume y vemos un práctico relacionado a condiciones y recursos. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, Carla, me pasé un poquito, perdón. Se me hizo largo No, hoy. está bien. No, Quedan, está bien. quedan grabadas las clases y el próximo lunes, cuando empecemos nuevo, hacete si querés algún listado de dudas que tenga y bueno, me decís. Perfecto, profe, está bien. Eso sería todo entonces. Bueno, gracias, Carla. Gracias a usted. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.